Aló, buenos días. Voy a comenzar efectuando esta primera exposición. Tiene que ver este tema con con los principales enfoques teóricos y perspectivas acerca de la cooperación municipal para dar inicio a esta parte del curso, del módulo del curso. Vamos a hablar de la cooperación desde una perspectiva general para aproximarnos hacia la cooperación municipal propiamente dicha, que es el espacio en el cual nosotros queremos encontrarnos. Entonces, la cooperación es una actividad que se ha desarrollado a lo largo de la historia y ha tenido que ver con la aparición de diferentes acontecimientos que se han ido dando en el ámbito internacional, que tienen que ver con fenómenos como la aparición de los derechos humanos, que tiene que ver con las escalas o generaciones de derechos que se han ido sucediendo, especialmente los últimos dos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de solidaridad que involucran género, medio ambiente y que han tenido una aparición más o menos reciente. Pero la cooperación se retrotrae a algunos episodios en particular. La Segunda Guerra Mundial, que ha sido un momento de reconciliación, de reconstrucción en muchos lugares del mundo, en donde se ha promovido como una aparición inicial a través del criterio del crecimiento económico sostenido. Evidentemente eran otros tiempos, era una época previa al descubrimiento de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Los fenómenos ambientales no eran algo que esté en la conciencia de la sociedad, y por lo tanto se fomentaba un crecimiento económico sin límites. Entonces esa era la consigna en aquel momento en el cual había que volver a recuperar una normalidad perdida después de dos guerras mundiales. En los años 70 la cooperación se va a orientar con otro criterio, y ya se había comenzado a hablar de esta cuestión de los límites ambientales, que es decisiva en la forma en la que se plantean esos términos de forma global. Y se habla del enfoque de necesidades básicas, es decir, ya no estábamos nosotros fijándonos en un crecimiento interminable, ilimitado, sino en solamente algunos aspectos que tenían que beneficiarse, acotando y tratando de focalizarnos en una ayuda que realmente signifique una incorporación de la sociedad o de las poblaciones, especialmente de los países menos desarrollados en la órbita del progreso. Entonces, es este enfoque de las necesidades básicas el que se adopta. En los años 80 ya estamos hablando de un periodo previo a la creación y a la formulación de los criterios ambientales, y se habla además en términos de crisis de la economía, ¿no? Esta etapa del ajuste estructural, que es bien conocida por quienes nos ha tocado vivir en este momento de la historia, y en el cual el discurso se orienta acerca de la cooperación en el achicamiento del Estado. Y esto traía por detrás la lógica neoliberal del posicionamiento y la ocupación geoestratégica de los recursos naturales en los países del tercer mundo, que tiene una carga ideológica bastante fuerte, bastante marcada hasta nuestros días. Entonces, este achicamiento del Estado correspondía a alejar al Estado de las decisiones e incorporar a las ONGs y a la cooperación internacional a efectuar tareas que no eran prioritarias o consideradas prioritarias para el Estado. Entonces, en ese momento se va a dar un auge de la cooperación y del movimiento ONG en muchos lugares del mundo, que ha sido aceptado y que ha sido condicionado también con estas medidas de ajuste estructural. En los años 90, la cooperación al desarrollo se va a orientar por otros criterios ya más específicos y mucho más refinados en cuanto a lo que significa el conocimiento del desarrollo, ¿no? Ya no hablamos de cualquier desarrollo o de un desarrollo sostenible solamente, sino hablamos de una dualidad entre el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, y nos orientamos de esa manera en cuanto a esperanza de vida, salud, educación, acceso a recursos para una vida digna, que son parte de este nuevo enfoque y este nuevo criterio acerca del desarrollo. A partir de los años 90 hasta nuestros días han cambiado pocas cosas, y la cooperación está últimamente focalizada en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Agenda 2030, que tiene una carga ambiental muy fuerte, pero no hacia todos los ámbitos de la cuestión ambiental, sino aquellos referidos sobre todo al cambio climático, porque se habla de una afectación sistémica y se trata de interrelacionar posturas como el género a través de la búsqueda de una transversalidad en las políticas y la normativa estatal, tanto como en los convenios internacionales. Entonces se ha dado una complejidad de acuerdos y de tratados internacionales al respecto. Bueno, esa es una historia entonces general.
Las primeras constataciones que vamos a realizar tienen que ver con tres aspectos. Primero, se trata de que este tipo de cooperación, en primer término, buscaba tratar de efectuar una transferencia de una experiencia adquirida en países desarrollados a través de elementos concretos que consideraban ellos que eran susceptibles de afectar nuestro bienestar. El progreso, la industrialización, la urbanización en el modelo europeo, en el modelo norteamericano que nosotros deberíamos adquirir porque éramos países que estábamos en la cola del desarrollo y como había que orientarnos hacia el desarrollo, entonces había que copiar de ellos, que habían desarrollado un mejor modelo de bienestar. Bueno, y además se advertía de que siglos de dominación colonial habían dejado una estructura endeble, institucionalmente hablando, existían debilidades, existían carencias, porque no se había dedicado el Estado nuestro al fortalecimiento de sus ámbitos debido a que tenían esa dependencia y esa subordinación, ese paternalismo bien marcado con relación a la existencia de potencias europeas que nos habían dejado aquí simplemente unas estructuras de explotación y de expropiación de la riqueza, pero nosotros no habíamos tenido la posibilidad de fortalecer nuestros propios modelos institucionales y estructurales. Entonces, esa debilidad evidentemente tenía que ser subsanada con ayuda y una copia, una reproducción de patrones y modelos adquiridos. Y finalmente se incide en cuestiones como las infraestructuras y el asistencialismo, referidas sobre todo a ese complejo de criterios que en el ámbito estatal se refiere a infraestructuras, que tienen que ver no solamente con infraestructuras de transportes o de comunicaciones, sino también con elementos institucionales, ¿verdad? Tratar de fortalecer procesos, tratar de fortalecer instituciones propias y ese tipo de cosas. Y bueno, y el asistencialismo, que también ha sido una constante, el ayudar, el apoyar y el beneficiar procesos con una lógica que hay detrás del criterio de cooperación que es muy discutida y es bien criticada hasta el día de hoy. Pero con todo y todo tenemos que entender de que la cooperación ha significado también un conjunto de progresos en ciertos órdenes globales que vamos a analizar posteriormente. La cooperación descentralizada, entonces, se va a ubicar o va a tener que ver con esta suerte de interdependencias que se van a generar en estos niveles globales y que no van solamente en el sentido de la cooperación de Estado a Estado y en lo central, ¿no? Con el transcurso del tiempo vamos a ir refinando también nuestra adquisición del criterio de cooperación hacia escenarios más locales que van a tener que ver con este fenómeno de la globalización, sobre todo, que se ha ido dando como una realidad indiscutible y que ha ido afectando en todos los órdenes a nuestra entidad municipal, que ha tenido que generar mayores interacciones o se ha visto ante un escenario abierto que antes no lo tenía, ¿no? El escenario de la globalización que nos da oportunidades y también un sinnúmero de requerimientos y nuevas necesidades por parte de la sociedad civil. Bueno, entonces, además hay una incorporación debido a esta globalización de un montón de discursos novedosos. No solamente hablamos de lo tradicional o de las tareas tradicionales del municipio, sino de nuevas cosas que tienen que ver con con elementos no conocidos hasta cierto momento de la historia, ¿verdad? El género o los derechos humanos que aparecen más o menos recientemente y eran cuestiones que había que atenderlas y exigencias y demandas que iban articulándose con las exigencias locales. Bueno, y tenemos entonces que marcar históricamente, y lo vamos a hacer con periodos de la historia, hay 3 generaciones de derechos, esto es una manera de periodizar en el tiempo estas apariciones de las influencias de las que estábamos hablando sobre la gestión municipal. La primera generación de los derechos civiles y políticos que tiene que ver con la formación, los primeros momentos de la formación del Estado, momentos de formación del capitalismo, en donde, bueno, no había cooperación básicamente, ¿no? Sino una relación de los estados unitarios que hasta esa época se habían establecido, que era muy protocolar y muy basada en reglas y compartimentalización del territorio y ejercicio y dependiente de la soberanía.
en la aparición de la segunda generación de derechos que se va a dar con el surgimiento de las ideas de izquierda que han tenido su influencia y han hecho su mella en la forma de hacer política y de la realidad, de ejercer la realidad económica en el mundo, se ha dado una inclinación hacia otro extremo de estas cuestiones, de estos elementos que tienen que ver con tratar de desarrollar los criterios de equidad, sobre todo, justicia social, bueno, que generan una nueva aparición de derechos, los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que en una segunda generación, en un segundo momento, los vamos a ir incorporando en nuestras constituciones y en nuestras normativas nacionales en base a tratados, convenios y acuerdos de tipo internacional. Entonces, eso no significa de que la segunda generación haya quedado en el siglo XIX y en el siglo XX estática, sino que es algo que ha seguido generando y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, nuevos acuerdos y criterios que influencian también el ámbito de la cooperación. Y la tercera generación de derechos, en la cual ya nos situamos actualmente, en los últimos tiempos, en esta modernidad ya que nos ha tocado vivir hacia el siglo XXI, en criterios como los llamados derechos de solidaridad, ¿no? Medio ambiente y paz vienen a ser los baluartes en este momento que promueven la aparición de los aspectos referidos a la cooperación y son ideas matrices generales muy aceptadas, muy adquiridas. Entonces, podemos decir de que la cooperación y el desarrollo se va a dar en los últimos dos momentos, la segunda y tercera generación de derechos y referida a estos ámbitos emergentes de los cuales habíamos hablado, especialmente el medio ambiente, que hasta el día de hoy es algo que no ha terminado de preocupar a los gobiernos, más bien ha tendido a intensificarse. Bueno, la cooperación al desarrollo ha dinamizado, como les mencionaba anteriormente, algunos procesos. En primer lugar, ha cumplido un rol importante de estabilización y pacificación del mundo. Hemos entrado en una etapa de la historia en la cual, después de las convulsiones de las guerras mundiales, hacía falta devolverle la normalidad a la vida en los diferentes lugares del planeta. Y esta ha sido una gran contribución de la cooperación al desarrollo, ¿no? La estabilización de los flujos migratorios, por otro lado, también ha tenido importancia debido a que bueno, la guerra y las condiciones de pobreza y de marginalidad que habían generado tenían que ser subsanadas de alguna manera y evitar que la gente siga migrando era también una manera a través de la cooperación de contener, ¿no? De contener estos fenómenos migratorios con ayuda, con cooperación básicamente, ¿no? La conservación del medio ambiente se ha encontrado favorecida, otro proceso dinamizado por la cooperación al desarrollo, y tiene que ver con otro tipo de compromisos que, como lo decía anteriormente, están situados en la tercera generación de derechos, cuya fuerza se va a dar a partir de los años 90, aunque ya se sostenían estos aspectos ambientales desde los años 70, a partir del famoso informe Brundtland o Límites al Desarrollo, Límites al Crecimiento, que elabora el Club de Roma, en un momento en el cual descubrimos que el planeta tenía límites y nosotros estábamos rebasándolos con nuestra actividad económica, y va a dar lugar a un ámbito muy fuerte de la cooperación hasta el día de hoy que tiene que ver con el medio ambiente. Después, en cuanto a la apertura y ampliación de mercados, obviamente que se saca provecho de la cooperación por los procesos estructurales neoliberales que van a, evidentemente, beneficiarse justamente de estas mejores condiciones que se estaban generando, y la cooperación fue utilizada, en cierta manera, para esa apertura de mercados, ¿no? A través de condicionamientos de la ayuda que se fueron dando en muchos países, especialmente el tercer mundo. Ese es un expansionismo y una ética que, bueno, no necesariamente la ética tiene que ser buena, es también una ética negativa, una antiética, en el uso de la cooperación para el expansionismo económico. Y bueno, y finalmente para la circulación de bienes y servicios, porque el retorno de la normalidad permitía que pueda haber un mejor flujo y mejor vinculación en todo el
planeta, ¿no? Entonces, todo esto son procesos muy grandes que han sido favorecidos con la cooperación en los diferentes ámbitos y escenarios que se ha ido dando. Bueno, tenemos diferentes tipos de cooperación, ahora vamos a reseñar algunos de ellos y es conveniente que efectuemos esta categorización porque nos va a poner a pensar en lo que se hace, que no necesariamente la cooperación es de un solo tipo o la relación entre el donante o el financiador y el operador o el beneficiario es directa, o sea, hay varias modalidades y hay intermediarios también, bastantes, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de cooperación hay? La cooperación bilateral y multilateral, la cooperación directa e indirecta, la financiera, que es económica fundamentalmente, pero también admite apoyo técnico, ayuda alimentaria o acción humanitaria. Y otra categorización vendría a ser la de la cooperación centralizada o descentralizada. Vamos a ver algunas, estas variantes una por una. La cooperación bilateral y multilateral se va a situar entonces como bilateral cuando los donantes van a canalizar hacia los receptores los fondos. Los gobiernos de los países donantes entonces van a otorgarle al receptor de los recursos la ayuda, el dinero, para que éste pueda operar mediante el Estado, en el cual el gobierno del país destinatario vaya a efectuar la intermediación con los beneficiarios, o de organizaciones que pueden ser ONGs nacionales. A veces los gobiernos extranjeros trabajan con sus programas y con las ONGs del país de destino. En otros casos las alianzas se van a dar con agencias de los propios países en los cuales se genera la cooperación, ¿no? En este sentido, la cooperación alemana, que no la he mencionado acá en los logotipos, ha tenido también una aparición y una participación que tiene este criterio. Pero bueno, las demás cooperaciones, las demás ayudas han utilizado estos dos tipos, variantes, en diferentes momentos en los cuales han actuado con nuestras instituciones y nuestros gobiernos cuando realizaban estas tareas. El estilo de cooperación de cada una estaba marcado por tratados o acuerdos en los cuales podía darse cualquiera de estas formas de apoyo, con intermediarios gubernamentales o privados. Bueno, es la cooperación bilateral. Tenemos la cooperación multilateral, que no es solamente de dos partes, pueden ser muchas partes, algunas solamente van a otorgar el dinero, ¿no? Y otras se van a encargar de poder captar ese dinero, de concursar por él y poder trasladarlo para realizar proyectos hacia los países. Entonces se arman unas cadenas bastante largas que podemos encontrar aquí sintetizadas de una manera muy breve. El gobierno donante no necesariamente va a ser un gobierno, evidentemente puede ser también un donante privado, pero en el caso de los gobiernos, que es lo más conocido, van a ser países o gobiernos de países que se encuentren dentro del ámbito de la OCDE, ¿no? La OCDE, que en realidad es una organización de países con mayor posicionamiento, con mayores recursos económicos, los países poderosos, los más poderosos que hay actualmente, que le van a dar un reconocimiento de esa calidad de donante para que pueda interactuar con los gobiernos nacionales y locales. Entonces, esta validación, esta certificación de los países OCDE es algo que el propio convenio, los propios lineamientos de la OCDE establecen. Entonces, esa intermediación se da después con el gobierno nacional o local, en la cooperación multilateral. Vamos a encontrar entonces una intermediación de carácter gubernamental, sobre todo, que va a llegar en último término a los beneficiarios. Puede que se trate de préstamos para atender, por ejemplo, infraestructura de caminos, o se trate de préstamos para poder realizar obras, actividades, proyectos estructurales muy grandes. Y bueno, ahí se caracterizan por ese tipo de apoyo estos bancos que no solamente van a otorgar donaciones, sino más bien en su cartera tienen una serie de modalidades y obviamente muchos de ellos son préstamos, porque estamos fijándonos que se trata sobre todo de bancos, ¿verdad? Bancos conformados con capitales de muchos países en este ámbito de la OCDE y que tienen una institucionalidad y unos propósitos comunes que atender. Bueno, esa es otra modalidad.
Tenemos también la cooperación directa e indirecta, otra categoría, y por cooperación directa entendemos un apoyo directo entre un Estado a otro, ¿verdad? El Estado puede hacerlo tal vez con un apoyo al gobierno del Estado beneficiario que va a llegar a la sociedad en segundo término, o con ONGs u organizaciones. Esta modalidad de cooperación directa se parece a otras que ya hemos revisado, pero está libre de intermediación, ¿no? Puede ser también entendida como cooperación bilateral. Puede que se trate entonces de una cooperación directa o delegada, como lo mencionábamos, con intermediarios. Es el caso de estas entidades que estamos mostrando aquí debajo. Son algunas de ellas que han utilizado esta modalidad de trabajo en Bolivia especialmente, y son muchas de ellas provenientes de países, bueno, del Estado español, son de diputaciones, ayuntamientos del Estado español, y han efectuado cooperación en pequeños proyectos y en pequeña escala directamente con los municipios nuestros, y a veces lo han hecho también en grupo a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en una interacción mucho más grande, ¿no? Albergando a veces a muchos municipios, unos conglomerados mayores. Bueno, la cooperación directa se caracteriza porque abrevia los pasos y se va directamente a apoyar en la medida en que ellos consideren necesario en el lugar de destino, y con criterios propios, obviamente. La cooperación indirecta se va a establecer con una intermediación, se repite nuevamente esa figura, y acá en este modelo de cooperación aparece la GIZ como una entidad muy conocida, ¿no? Que trabaja y está establecida en Bolivia desde hace mucho tiempo. Es una entidad tradicional básicamente de cooperación, y ellos compiten, son básicamente una ONG alemana que compite por recursos de sus ministerios, de su propio gobierno, sean el BMZ o la KfW, para poder adjudicarse proyectos en países como Bolivia y realizar proyectos. Claro, el gran problema con la cooperación siempre ha sido que una exagerada intermediación va a ocasionar también una exagerada burocracia que debilita el recurso que vaya en último término a llegar para prestar la ayuda, porque todo se va a quedar en gestiones y operaciones técnicas, no en el pago de ese tipo de cuentas. Pero y además de esto, encontramos de que existen otro tipo de problemas que se van a dar por la falta de credibilidad en organizaciones de otros países que los cooperantes puedan tener. Entonces el mecanismo alemán es bastante simple, pues ellos ponen a sus cooperantes, los instalan permanentemente en el territorio, ellos concursan con fondos de su dinero y son ellos mismos los que van a efectuar las tareas en el terreno, ¿no? Entonces de esa manera se está generando esa influencia, ese impacto directo sin mayores intermediaciones y problemas que puedan surgir por la falta de conocimiento o el alejamiento de las entidades locales de la filosofía con la que trabaja esta misma organización. Es una manera de hacer las cosas a su modo, imponiendo sus propios estándares y criterios de ayuda. Entonces ese es un ejemplo conocido solamente, y hay otros evidentemente. Encontramos después a la cooperación financiera, que es una modalidad de transferencia de recursos, donde el país receptor va a recibir esos recursos por parte del país o del gobierno donante. Se puede entender también como una forma de cooperación directa. Y acá, para poner algunos otros ejemplos que no hayamos mencionado, están estas organizaciones indicadas abajo. En algunos casos son bancos, en otros casos son agencias de cooperación como la sueca o la española o la cooperación china. La cooperación financiera, sin embargo, debido a que se trata de una cooperación basada en dinero, simplemente, está cuestionada, recientemente ha sido más cuestionada porque viene siempre aparejada a una serie de condicionamientos, ¿no? Y esos condicionamientos van a poder ocasionar susceptibilidades en cuanto al beneficio que el mismo cooperante obtiene de los países de destino.
Entonces, tenemos el ejemplo del proyecto IRSA, que involucraba la construcción de obras y carreteras en todo el continente, que ha sido motivo de muchas observaciones hace algunos años atrás, especialmente durante el anterior gobierno de Brasil, ¿no? de la señora Rousseff, el anterior de Ignacio Lula da Silva, cuando lo que se trataba era de integrar con carreteras y con otras obras de comunicación el continente, pero se discutía de que esto fuera positivo en el sentido de favorecer a los países por los cuales iban a atravesar estos corredores de integración, en cuanto a que resultaba más útil para Brasil contar con este medio de transporte de sus productos para llegar a los mercados asiáticos sin tener que efectuar una travesía muy grande por el otro lado, por el Océano Atlántico, y más bien llegar por esta vía. O sea, la crítica estaba en que era más útil para el Brasil el construir estas obras que para nuestros países, porque ellos tenían un mayor volumen de producción que llevar hasta aquel lugar, hasta China, hasta el Asia, y poder comercializar grandes volúmenes de productos que nosotros no estábamos en condiciones de satisfacer. Y más bien era una vía de penetración para que nosotros nos convirtamos en una especie de mercado de los productos brasileños. Entonces se criticó porque, bueno, las empresas condicionaban absolutamente la manera de proceder que tenían al otorgar estos préstamos. Ellos solicitaban de que se trate de empresas de los mismos países que sean las que ejecuten las obras, y con lo cual el retorno del beneficio era absoluto hacia el país de origen, ¿cierto? Ellos prestaban el dinero, ellos ejecutaban la obra, por lo tanto el dinero volvía y el país se quedaba con una deuda que pagar, y al final el destino de la obra le beneficiaba más a ellos que a nosotros. Entonces, con esa lógica se había hecho este cuestionamiento en ese momento. Pero bueno, estas son las cosas que pueden quedarnos en cuanto a la cooperación financiera, y actualmente esos cuestionamientos hacen que no sea muy bien vista en los ámbitos de la cooperación al desarrollo. La cooperación técnica es otra vez el caso del GIZ, tiene que ver ya no con dinero, sino en el caso especialmente de la GIZ, lo tengo que remarcar, en la provisión de conocimientos técnicos. Y hay formas permanentes que tiene la cooperación alemana de sostener este tipo de colaboración con los países a través de la formación, de las becas de estudios, a través de programas de asesoramiento de expertos y cosas así, que evidentemente van a significar para los beneficiarios, que somos población, sociedad civil, una forma de capacitarse para después contribuir con el trabajo a la sociedad y el Estado. Entonces es una forma de cooperación, digamos, con efectos de largo plazo que se utiliza y es muy permanente en cuanto a su presencia en nuestros países, es bien conocida. Después hay otras formas de cooperar, la ayuda alimentaria es la tercera de estas otras formas, y tenemos un tipo de ayuda que se va a dar por parte de agencias o gobiernos que están en condiciones de efectuar estas prestaciones de grandes volúmenes de alimentos, y lo hacen directamente hacia los gobiernos o a través de agencias intermediadoras, ¿no? Es el caso de USAID, que es una organización que recoge de donantes y del propio gobierno de los Estados Unidos la cooperación alimentaria, la ayuda alimentaria, y nos la trae al tercer mundo. O se hace también de una manera esporádica cuando hay desastres, por ejemplo, o se puede realizar de una manera permanente, como en el caso de los países de África. Y hay otra serie de cuestionamientos con relación a este tipo de cooperación, porque se dice que destruye la capacidad de producir de los países que no pueden sostener o mejorar las condiciones de su economía agraria, porque reciben productos subsidiados que no tienen costo alguno. Y por lo tanto es imposible competir por parte de sus productores. Bueno, tenemos en cuarto lugar la acción humanitaria, que es más conocida, la cooperación permanente de la Cruz Roja y otras organizaciones que siempre están atendiendo contingencias, especialmente en casos de desastres y catástrofes naturales.
¿verdad? Esta también obedece a una intermediación porque los gobiernos no necesariamente tienen un organismo o disponen de un organismo que haga este tipo de trabajo. Entonces contratan a alguien que tenga una experticia o que puede ser médica, por ejemplo, para que con su dinero ellos asistan a los beneficios. Y tenemos otro criterio que es el de la cooperación centralizada, ¿no? La cooperación centralizada que puede haber transitado en los tres momentos en los cuales se desarrolló este criterio de la cooperación al desarrollo. En un primer momento decíamos de que se trataba de un tipo de cooperación que estaba basada en promover el desarrollo en los países que habían sido afectados en los periodos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, momentos de posguerra, era de Estado a Estado, ¿no? Dirigida a los gobiernos centrales. Entonces es una cooperación clásica que nosotros podemos identificar fácilmente porque se da con los convenios. Aló. Sí, perdón por la pausa. Se da por los convenios o tratados tradicionales que los estados suscriben habitualmente. Después tenemos la cooperación descentralizada, que es el lugar en donde ya nos estamos ubicando en el ámbito municipal, ¿cierto? La cooperación descentralizada se va a dar por algunos tipos de administraciones. Aquí tenemos un fenómeno que tiene que ver con la barrera de la lengua, la barrera del idioma, y lo tenemos que decir porque es justamente, en el caso nuestro, un impedimento, un obstáculo para poder acceder a líneas de cooperación que existen, que están ahí, pero nosotros solamente le dedicamos interés a aquello que podemos entender y por lo tanto es fundamentalmente España la que está colaborando con nosotros, habiendo otras cooperación, otros ámbitos de la cooperación descentralizada que funcionan en Europa y los Estados Unidos y que pueden ser puestos a disposición. Entonces, estas formas de cooperación se van a dar por parte de administraciones que no son administración central necesariamente. Se han caracterizado estos tres países, España, Francia e Italia, por prestarla. Y bueno, ellos tratan de entablar de relaciones directas, saltándose todo el protocolo y toda la innecesaria, a su manera de ver, vinculación mediante el Estado central y van a ser capaces de efectuar trabajo de ayuda directa y además libre de mucha de la intermediación que puede existir y sin demoras, ¿cierto? Es mucho más directa. Entonces, tiene que ver con una especie de nueva visión de progreso con referencia a la cooperación entendida como se entendía en forma clásica, de forma habitual en el pasado, y va a tener entonces, va a estar focalizada en la adquisición de experticias, en la adquisición de, de capacidades, sobre todo, como las que están mencionadas acá en la diapositiva, la transferencia tecnológica, el intercambio de experiencias, la formación de recursos humanos, ¿no? Se trata de equilibrar, de equiparar, de hacer equitativas las condiciones en las cuales los gobiernos municipales, las entidades descentralizadas pueden cumplir con sus tareas afines a las que tienen estos mismos municipios o entidades descentralizadas de los países desarrollados. Siempre la cooperación se entiende entre dos organismos, en este caso uno del primer mundo y otro del tercer mundo, ¿no? Aunque hay también la cooperación sur-sur y tenemos otras variantes, además de esta clásica visión de la cooperación como algo proveniente del norte. Bueno, la cooperación descentralizada va a evolucionar después de la Segunda Guerra Mundial, a través de lo que es la figura de los hermanamientos, que por algunos municipios es conocida, en el caso de Bolivia, donde se sostienen vínculos de muy largo plazo con otras ciudades u otros lugares de Europa, ¿no? Se ha dado poco, más que todo se ha desarrollado en países de Centroamérica, pero nosotros hemos tenido algunas aproximaciones. ¿Y en qué estaban basadas? Estaban basadas en
relaciones de amistad o a veces familiares, por proximidad familiar que algunas personas tenían, y al ser autoridades municipales se vinculaban con otras autoridades de otros países y les parecía una buena idea promover relaciones. Entonces se dieron algunos procesos esporádicamente y bueno, los hermanamientos que se caracterizan por ser de largo plazo, son más difíciles de cuidar porque es sostener una relación a lo largo del tiempo que tiene intermitencias, en nuestro caso por las divergencias o desavenencias políticas que existen al interior de los propios municipios que a veces no permiten sostener estas relaciones de largo plazo, ¿no? Pero estuvo de moda durante los años 80 sobre todo. La cooperación descentralizada tiene algunas características que vamos a reseñar acá en este cuadro. En primer lugar, se va a dar por la participación de entes descentralizados. No van a haber entidades centrales alejadas del territorio, sino más bien entidades posicionadas en el territorio. Vamos a tener un desenvolvimiento de acciones que se van a dar dentro del ámbito competencial que tengan. Es importante que se haya pasado de una descentralización política, en el caso de Bolivia, y administrativa, a una figura de delegación de competencias, porque estas competencias nos empoderan de mucha mejor manera a los municipios y les dan una capacidad de acción que puede equipararse a las capacidades que tienen los municipios europeos, en donde la descentralización se ha dado también en una gran medida, ¿no? Entonces eso les pone en una cierta igualdad de condiciones jurídicamente hablando. Y en tercer lugar, se encuentra extendida más allá de la transferencia de recursos financieros, o sea, va más allá del dinero, involucra capacidades técnicas sobre todo y habilidades en la conducción de procesos, ¿no? Que ese es un beneficio que se espera sea de más largo plazo. Bueno, los actores se van a entender como tales a las entidades territoriales autónomas. Estamos hablando de los propios municipios que toman la iniciativa y que se vinculan con otros municipios del otro lado del mundo. Otra característica es que se va a dar con menos condicionamientos, no es tan flexible, no está basada en convenios o protocolos que cumplir. No hay acuerdos escritos entre cancillerías y órganos legislativos, sino directamente de municipio a municipio, lo cual hace mucho más flexible, por supuesto. Se trata de relaciones, además, estables. Se van a dar a largo plazo como los hermanamientos, o en el mediano plazo también los podemos encontrar, porque justamente permiten una relación más personal, más directa, ¿verdad? A veces se vuelve una relación de amistad, sobre todo esta colaboración, y esto da lugar a que durante muchos años, cuando las tendencias políticas lo permitan, evidentemente, se puedan sostener, porque las personas tienden a mantener esas relaciones en el tiempo. Y tiene otros dos elementos. Está basada en el interés directo, cada uno tiene un interés de por medio ahí, y ahora la pregunta es qué interés puede existir por parte de un gobierno municipal europeo en nuestros países. Bueno, sí hay motivos por los cuales ellos quieren estar presentes, a veces vincular o afianzar relaciones comerciales, ¿no? De productos que en ciertos lugares se obtienen y que pueden resultar interesantes para comercializar en aquellos otros países, tal vez obtener cierto tipo de elemento, materia prima que se emplee también allá para poder elaborar cierto tipo de productos que pueden permitir, por ejemplo, hablar de desarrollo productivo o relaciones orientadas al desarrollo productivo, ¿no? A veces ese interés cultural puede ser el tratar de mantener o sostener una relación cultural evidentemente proveniente del tiempo de la colonia que se haya perdido, y restablecerla es una forma de conectarse culturalmente nuevamente y a veces recuperar elementos de la propia cultura europea que hayan podido quedar acá y que ellos tengan algún interés en adquirir, ¿no? O recuperar históricamente, con un interés investigativo o histórico. Hay diferentes motivos que pueden hacer que exista este interés. Evidentemente los intereses de parte nuestra siempre van a tener esa
motivación de adquirir capacidades o de adquirir financiamiento, porque la cooperación se caracteriza por eso. Bueno, y un último punto es que existe una diversidad de actores que van a poder involucrarse en este tipo de tareas. Actores privados, actores públicos, productores, ciudadanos, ¿no? que van a interactuar en este sentido por el relacionamiento directo del cual hablaba. Después, encontramos a la llamada cooperación municipal al desarrollo. Esta variante o esta forma de entender a la cooperación es parte de la cooperación descentralizada, pero es una parte específica, donde ya los municipios son los protagonistas principales, no regiones, sino municipios directamente. Entonces, esto se va a dar a través de enfoques nuevos de intercambio, sea de conocimientos, experimentación y demás, pero focalizados entre municipios directamente. Ustedes saben de que la división política en cada país establece instancias intermedias, instancias finales, asociaciones y una serie de lugares y de ámbitos asociativos o sociopolíticos que son de diferentes tamaños, ¿no? Diputaciones, a veces los órganos legislativos son capaces de brindar directamente la cooperación. En otros escenarios puede ser el ejecutivo municipal. Esas mismas formas de efectuar el trabajo institucional resultan a veces en diferentes variantes de la cooperación. En este caso hablamos de la relación municipal solamente. Bueno, ¿qué ventajas tiene la cooperación municipal norte-sur? Las ventajas que la cooperación municipal tendría son relacionadas a una vinculación de igual a igual. Esta cooperación municipal, entendida como algo que se hace con reciprocidad, no son relaciones entre dos entidades con ese carácter paternalista o de afán de superioridad, sino es algo semejante a esa modalidad del hermanamiento en la cual ambos son socios, ¿verdad? Socios que tienen que compartir y establecer una relación entre sí. Entonces, por eso se caracteriza. Se trata de favorecer una relación adulta entre los dos ámbitos o los dos extremos de la cooperación. Claro que ahí lo que tenemos justamente es como problema es ese, ¿no? Necesitamos nosotros tener cierta envergadura institucional, cierta envergadura social, política y normativa en nuestros municipios para poder hablar de una relación adulta. De lo contrario, lo que tenemos son relaciones aparentes en las cuales un municipio muy bien desarrollado va a tener que encarar vínculos con otro que no es capaz de cumplir con un acuerdo, con actividades y responsabilidades adquiridas. Entonces, estas ventajas son justamente esa reciprocidad, pero hace falta pensar también en las capacidades nuestras de corresponder a este tipo de relación, ¿verdad? Entonces, se trata de actividades de beneficio mutuo, por supuesto. Como intereses comunes podemos mencionar el ejemplo de los mercados de carbono. Acá el mercado de carbono es una oportunidad que se ha abierto después de los convenios climáticos, las iniciativas RED, en las cuales los estados europeos se encuentran muy abiertos a desarrollar con países en donde existe biodiversidad, existe bosque, y especialmente con municipios que tienen este tipo de cobertura en sus territorios. Entonces, la venta de bonos de carbono que se promueve por países como Alemania, por ejemplo, es un escenario en el cual se pueden dar intereses comunes. Este ejemplo, entonces, nos permite encontrar esta mención que había rescatado de una experiencia con la venta de bonos de carbono que fue desarrollada en Colombia, en el municipio de Jámbalo, que justamente está dedicado a hacer negocios verdes con países de Europa. Y esto generalmente se puede dar en un ámbito, como un ámbito de relacionamiento del cual estoy hablando, ¿no? Tenemos
otros criterios con referencia a esta cooperación sur-sur descentralizada, que son características sobre todo. Acá estoy mencionando un glosario de términos acerca de la cooperación sur-sur, en el cual vamos a encontrar varios criterios, rescatado algunos de ellos. Se entiende como un entramado de relaciones y de intercambio cooperativo y complementario con objetivos de desarrollo entre actores del sur, ¿verdad? En esta variante no estamos hablando de un vínculo entre un municipio de Europa con uno del tercer mundo, sino entre municipios de nuestro mismo continente que pueden tener entonces necesidades de acción propias. ¿En qué circunstancias se puede dar esta necesidad de generar alianzas bilaterales? Puede ser por factores de diferente índole, uno de ellos puede ser por el uso de recursos, puede ser por problemas comunes, y eso se va a manifestar, por ejemplo, en el ámbito transfronterizo. Entonces, la cooperación sur-sur la podemos generar en nuestros propios municipios, tratando de establecer una agenda para atender problemas comunes o intereses comunes. No necesariamente la proximidad geográfica va a ser necesaria, pero es lo más evidente cuando existe, ¿verdad? Y ahí tenemos la cooperación sur-sur transfronteriza. Esta variante de la cooperación municipal y descentralizada se da justamente en lugares limítrofes, en donde exista la necesidad de convivir o de compartir la administración de algún tipo de recurso, que podría ser un río, podría ser una frontera común con relaciones comerciales y sociales permanentes, en donde los problemas evidentemente también van a ser compartidos, porque en zonas de frontera esto no se puede solucionar simplemente con la separación geográfica o limítrofe, ¿verdad? Entonces, ¿qué rasgos va a tener con la cooperación sur-sur, la llamada cooperación transfronteriza? Se habla de gestión conjunta, en este caso, de, por ejemplo, ecosistemas o recursos hídricos o forestales. Van a ser ejecutadas estas medidas por actores públicos o privados, ¿no? Encontraremos entonces no solamente inmersos a los municipios y a las instituciones tratando de resolver problemas, sino también a sujetos que pueden ser empresas o individuos que realizan actividades de toda naturaleza en estos lugares. La relación puede ser de tipo bilateral, triangular, regional y subregional. Vamos a encontrar entonces no necesariamente a dos partes, pueden haber muchas más partes, pueden involucrarse a veces más de dos municipios o incluso más de dos municipios de más de dos países, lo cual puede llegar a darse como un acuerdo conjunto. Por ejemplo, para poder establecer la administración de un territorio común que tenga el carácter de alta importancia para ser protegido o conservado, ¿no? Las áreas protegidas transfronterizas son un ámbito de administración común, porque la naturaleza no reconoce fronteras nacionales y por lo tanto es necesario atender o gestionar ese recurso natural, haciéndolo con una intervención que sea sostenida entre los tres entre diferentes países o administraciones. Y ahí hay que tener en cuenta de que los marcos normativos también van a ser diferentes y las capacidades que puedan tener los municipios van a ser divergentes. Entonces tenemos que saber sobrellevar eso con acuerdos y con una forma de agendar responsabilidades que puede estar al alcance de todos, ¿verdad? Luego encontramos que son capaces de permitir relacionar los objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente los ODS están en vigencia absoluta en todas partes y podemos conjugar o conjuncionar en esta agenda, puede llamarse de colaboración impuesta en función del cumplimiento de estos objetivos, como una forma de consensuar criterios de cooperación entre organizaciones de diferentes estados o con diferentes ordenamientos normativos que atender. Después tenemos también la característica de que la cooperación transfronteriza atiende las necesidades de la ciudadanía y de los territorios, porque territorios comunes, problemas comunes y
gestión común. No podemos separar la gestión municipal de los problemas cuando estos son similares. Hay una suerte de proximidad de todo aquello que tenemos que saber atender. Bueno, y ha cobrado esta cooperación transfronteriza esta vigencia después de la generación de esta Agenda 2030 o 2030, pero aún existe poco conocimiento de la realidad de los acuerdos y los aspectos que hayan llevado a desarrollarla. Entonces estamos teorizando inicialmente y esperando que se manifieste precisamente estas formas de cooperación para poder profundizar en ellas, ¿no? Bueno, otras dos diferencias, en este caso ya no cuestiones en común, sino diferencias, vendrían a ser de que la cooperación sur-sur tiene ese carácter descentralizado, va a mantenerse al margen de las decisiones y la intervención de los organismos nacionales y es de tipo generalmente transfronterizo. Transfronterizo porque en estas regiones las necesidades, como les decía, son comunes. Acá tenemos un ejemplo, en el caso de Costa Rica y Panamá, una área que ha sido considerada como motivo de un acuerdo entre municipios de diferentes países, que es un espacio protegido y hay que tomar medidas de uno y otro lado. Claro que aquí el protagonista ha sido sobre todo el gobierno nacional. En el territorio obviamente no podía haber pasado por encima de los municipios, pero se ha tenido que dar un impulso desde el nivel central. Claro, lo que sucede es de que en esta cooperación transfronteriza estamos hablando de territorios que tienen justamente una importancia en circunstancias de ejercicio de la soberanía, y por tal motivo el nivel central tiene mucho que hacer y que decide en estos escenarios, no podemos deslindarlos. Así que la cooperación transfronteriza tiene esta característica. En el ejemplo estamos hablando de un espacio de conservación de cuencas, un río que tiene que ser administrado. Imagínense lo que es compartir un río con todos los problemas que involucra el que sea una administración municipal de un país y la de otro la que lo utiliza y pueda estar generando vertidos o un mal uso que directamente va a afectar al que se encuentra al otro lado de la orilla. Entonces hace falta ponerse de acuerdo y poder gestionar actividades como esta. Entonces la cooperación sur-sur transfronteriza es muy importante específicamente en este tipo de circunstancias. Bueno, ¿qué tipo de relaciones se promueven por parte de la cooperación municipal? Vamos a caracterizar entonces en qué esta cooperación municipal consiste, en qué se basa. Se va a tratar, vamos a caracterizarla como una cooperación de tipo directo o indirecto, ¿no? La cooperación municipal se va a dar entre gobiernos municipales, ejecutivos municipales, vinculados directamente, o a través de ONGs, o a través de entidades de desarrollo. Las ONGs pueden ser de cualquiera de ambos países, ¿no? Entonces, a veces no es una prioridad política el atender, y como es tan flexible, se puede extender hacia otro tipo de entidades jurídicas o directamente entre las personas y las relaciones de amistad que pueden existir entre los políticos y las autoridades. Genera una relación autónoma, ¿no? Los gobiernos municipales no tienen que rendir materialmente cuentas a otras entidades, a no ser que las leyes estén estableciendo, planteando alguna restricción, lo cual sería una invasión de la cualidad autonómica, y no es muy probable, aunque bueno, puede darse, pero es generalmente autónoma la relación. Después va a haber una mayor acción internacional, como se sostiene acá, de los gobiernos locales, porque permite proyectar a un gobierno municipal a la realidad de otro gobierno que se encuentre en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Por el motivo que sea que se haya planeado realizar esta ayuda. Entonces, esa proyección le va a permitir, por ejemplo, al gobierno municipal de cierto lugar de España tener presencia en países de Latinoamérica, ¿no? Esa proyección es posible. Va a tener ese alejamiento, esa relación paternalista, donante-beneficiario, ¿no?
No hay entonces uno que pueda sentirse o considerarse más preponderante que otro en términos de equidad. En cuarto lugar, en quinto lugar, los gobiernos locales van a lograr obtener un lugar propio a través del ejercicio de sus competencias, como acá lo sostengo. Por lo tanto, el ejercicio competencial va a ser la clave de este relacionamiento en uno y otro caso. Y va a ser un ejercicio que va a estar basado fundamentalmente en ese tipo de competencias, extendiéndolas hacia un ámbito muy alejado territorialmente. Después, debido a que se trata de una misma cualidad urbana, especialmente en el caso de los municipios europeos, que son los que efectúan este tipo de tareas, no puede hablarse de una ruralidad necesariamente, se tiene que dar una preponderancia de lo urbano. Entonces, cuestiones que tienen que ver con la actividad del propio municipio cotidiana van a poder ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, los incendios, la atención de incendios, la capacitación de cuerpos de rescate, cosas como esa que tienen que ver con trabajo y gestión urbana, ¿no? Que no necesariamente se puede encontrar a veces en el medio, o sea, donde se entrena o se capacita un bombero. Si uno tiene un convenio, puede obtener ese beneficio de capacitarlo en un país que tenga mucha más experiencia y conocimientos al respecto. Después permite establecer marcos de cooperación de mediano y largo plazo, eso ya lo habíamos sostenido anteriormente. Vamos a encontrar además un alejamiento de intermediarios, lo cual genera de que el recurso financiero directamente atienda sin intermediación las necesidades posibles de atender. Se va a dar un mayor equilibrio y concertación, y se va a dar una descentralización globalizada, que podemos llamarla así, como en suma, acerca de este nuevo tipo de cooperación. Ahora vamos a hablar acerca de qué involucraría para los gobiernos de este lado, si es que se va a realizar cooperación intermunicipal con gobiernos de países desarrollados, que nosotros deberíamos considerar como elementos o aspectos en esta relación. O sea, no dejo de pensar en una relación paternalista cuando me imagino un tratado, un convenio, un acuerdo de cooperación de esta naturaleza. Yo creo que ninguno lo puede considerar así. Por lo tanto, para poder equilibrar condiciones, alguna expertise, algunos conocimientos y capacidades se tienen que desarrollar o se tiene que disponer de ellos, ¿no? Entonces, una mayor o mejor institucionalidad permite un mejor relacionamiento, porque va a asegurar el cumplimiento de acuerdos, ¿no? Va a otorgar mayor seguridad jurídica a la relación, va a permitir, en segundo término, efectuar una visión estratégica de los problemas y no inmediatista, no situada solamente en una necesidad en particular, sino en las diferentes maneras de atender esta necesidad, proyectándolas a lo largo del tiempo, ¿no? Y requiere evidentemente autoridades que tengan esa capacidad de avisorar los problemas de una manera adecuada, y capacidad también de actuar, porque buenas intenciones sin voluntad política no sirven más que momentáneamente para poder hacer las cosas sin muchas probabilidades de arribar a un cumplimiento. Después tenemos que pensar en que los municipios tienen que tener capacidades de gestión mínimas, por lo menos económicas, jurídicas y técnicas, con un asesoramiento adecuado que permita responder a aquello que se vayan a comprometer o a pretender realizar. Después, capacidades de coordinación, se tiene que interactuar con sociedad, tiene que interactuar con empresa y con otros actores, por lo tanto hace falta manejar ciertas habilidades de comunicación y de coordinación. Y finalmente, un conocimiento de la problemática local, lo cual se da porque la construcción de los POAS es participativa y en definitiva terminan los actores siendo escuchados. Sin embargo, eso requiere también de un
de un involucramiento que mientras mejor sea por parte de los gobernantes en ese ámbito territorial, va a poder reflejar mejor necesidades y va a poder efectuar una mejor lectura de requerimientos, ¿verdad? Entonces, son esas las cosas que deberían atenderse por parte de nuestros municipios cuando se involucren o se embarquen en este tipo de. Bueno, las políticas públicas locales se encuentran actualmente desde una perspectiva europea, podemos decir europea, afectadas por una serie de aspectos. Tenemos que considerarlos como retos estos aspectos. En primer lugar, el estado de bienestar ha entrado en crisis. Actualmente los sistemas de seguridad social y las capacidades de atender todas las necesidades de la población de una manera amplia y abarcativa que permita un elevado bienestar ya no son las mismas que hace 20 o 30 años. Y por lo tanto existe también limitaciones que van a repercutir en la actuación que tengan estos y las capacidades de acción que tengan estos gobiernos, ¿no? Con relación a los nuestros. En segundo lugar, tenemos burocracias que no son muy desarrolladas. Mientras mejor se encuentre una burocracia establecida, va a poder cumplir mejor sus funciones, entendiendo burocracia en el buen sentido, en el sentido de capacidad institucional, ¿no? Y de organización y de una serie de aspectos normativos y técnicos y basados en méritos que son los que la burocracia trae en el buen sentido. ¿No? La mala burocracia sí la entendemos muy bien, pero la buena burocracia es necesaria para que las instituciones funcionen. Entonces, una burocracia endeble, evidentemente, que tenga retardo o que represente problemas, no va a ser proclive para lograr que esto se pueda materializar en acuerdos o decisiones beneficiosas en términos de gestión. Después tenemos otro criterio que es un reto, atender la descentralización, porque la descentralización está en diferentes estadios, en diferentes momentos, puede que esté mucho más descentralizado un municipio y otro no, y eso va a depender de cómo es que asume esas nuevas competencias. En el caso de países como Ecuador hay que suscribir, por ejemplo, un acuerdo, un convenio de descentralización para adquirir las competencias. Tiene que haber una corroboración de si es que se encuentra el municipio en condiciones de atenderlas, porque el nivel central no le va a dar esas competencias si es que no está seguro, o por lo menos no constata que mínimamente va a poder atenderlas, ¿no? Cosa que no se da en el caso de Bolivia, porque allá la descentralización tiene que ser por adquisición, es decir, que el propio municipio legisla y de esa manera adquiere directamente el uso de una competencia. Entonces, hay diferentes modalidades, hay diferentes momentos en este desarrollo de la descentralización que pueden estar planteando realidades distintas. Después, en cuanto a la globalización o a la mundialización, tenemos una serie de desafíos que atender, el poder poner en un mismo plano de acción a dos gobiernos municipales de sociedades absolutamente distintas, ¿no? Con esa brecha cultural manifiesta, puede tener muchísimos problemas de entendimiento, puede generar problemas y además de contacto. No es fácil encontrar la contraparte en una relación y a veces puede caerse en el clientelismo, no en el clientelismo, sino en el asistencialismo, en el paternalismo, sin desearlo o sin poder evitarlo. Después, la descentralización, lo que se llaman las high politics y las low politics, en este caso, involucra una serie de aspectos de atención. Las high politics vienen a ser los aspectos de prioridad o de interés de atención nacional y las otras son aquellas que son asuntos menos trascendentales para los estados y pueden ser atendidos por los niveles municipales. Entonces, ¿en qué ámbito vamos a plantear el relacionamiento? En cuestiones de alta importancia o de poca importancia. La centralización puede que establezca un proceso que empodere mucho más a los municipios o lo haga en menor medida. Entonces, esto hace que la misma característica de la descentralización tenga una connotación no solamente de desarrollo, sino también de asignación de competencias que no pueda corresponderse con una igualdad o una equidad de condiciones, ¿no? Puede que haya ordenamientos que sean mucho más liberales y otros que sean mucho más restrictivos en cuanto a la asignación de
condiciones y características de la descentralización. Luego vamos a hablar de nuevas competencias que tienen que ver con ese el llamado dilema de la autonomía local, ¿no? Mientras más competencias se asignan, son mayores las responsabilidades que llegan y no necesariamente se van a gratificar con la misma cantidad de recursos con los que se deberían atender. Por lo tanto, el municipio recibe las competencias, pero no tiene capacidad para atenderla, porque carece de formación técnica, carece de capacidad financiera, carece de una serie de elementos que nosotros ya los conocemos bien. Y por lo tanto, esta dicotomía genera muchas más tensiones en los niveles autonómicos, porque los problemas quedan sin ser atendidos y la responsabilidad les queda encima, ¿no? Es mucho más conveniente, evidentemente, que se atiendan en el nivel central pese al retardo, cuando el nivel central tiene cómo hacerlo, pero el nivel municipal no necesariamente tiene, siempre. Bueno, y después nuevas demandas emergentes que sí están siempre a la orden del día, que han comenzado a generar, por ejemplo, la migración, fenómenos que tienen que ser atendidos. En municipios fronterizos, o que son esas rutas de la actividad migratoria, puede que aparezcan repentinamente problemas que desborden la capacidad de atención del municipio. Entonces, las políticas públicas locales están moldeadas dentro de estos términos, así con carácter general, y puede darse una atención que varíe o que haga variar las condiciones de acción de los municipios de manera permanente. Bueno, en este sentido vamos a profundizar algo que conceptualmente ha aparecido entre los años 90 y 2000, que se ha llamado la gobernanza. La gobernanza es una modalidad en la cual asumimos ese carácter de la globalización en la actividad del Estado, y no solamente en el nivel municipal podemos hablar de gobernanza, sino también en los niveles nacionales. El gobierno deja de ser, en esta nueva perspectiva, un gestor o un promotor principal, y el encargado, además de efectuar esta labor protagónica de generar acción política, comercial, productiva, ¿no? De tener ese rol de regir y de legislar. Y también y nos vamos a centrar entonces en la figura del gobierno como un actor más, un actor que comparte escenarios con otro tipo de actores. Los actores económicos y sociales se encuentran entonces como elementos en una relación en la cual tiene que el gobierno influenciarlos y trabajar con ellos, ¿no? Generar condiciones entonces de asociación, sociedad, trabajo mutuo, relaciones recíprocas, motivar, estimular procesos y compartir espacios. La gobernanza no es muy bien vista, no ha sido muy bien vista o adquirida en nuestros países, porque lo que hacía era restarle poder al Estado, un discurso que no le daba, cuando se trataba de recuperar o acentuar este carácter de soberanía del Estado sobre sus recursos naturales y demás que se fue dando desde la década pasada en países como Bolivia, ¿no? No encajaba el término de gobernanza dentro de esa tendencia, por lo tanto fue casi vetada la palabra y se ha empleado sobre todo el término gobernabilidad, ¿no? Es un alejamiento discursivo con algunos criterios que son mucho más interesantes de utilizar o de trasladar al lenguaje municipal. Entonces, nosotros vamos a efectuar una conceptualización de la gobernanza para poder plantearnos en qué consiste. Entonces, tenemos 4 aproximaciones al término gobernanza. La primera, de carácter general, habla de interacción, habla de complejidad social y un entorno en el cual el gobierno municipal se desenvuelve con otros actores y tiene que generar dinámicas con ellos, promover las dinámicas con ellos.
Es un entorno negociado, obviamente, que es lo que se hace, esos son procesos de negociación y de alianzas con actores. Una nueva gobernanza local de la cual se está hablando más recientemente, se ha retomado y bueno, sin embargo el concepto no es nuevo, es del año 91. Esta nueva gobernanza local está hablando acerca de interacción en los niveles locales y un protagonismo que se va a dar a los actores civiles en los procesos políticos. Visibilizar a la población, visibilizar las formas de asociación que esa población tiene e incidir en cuestiones referidas, por ejemplo, a la participación y al control del funcionamiento de los municipios y el ejercicio de políticas públicas. Otras dos variantes, la gobernanza local se refiere a los actores de la sociedad local, solamente podría considerarse el funcionamiento de redes o tejidos de actores, no necesariamente tendría que participar el municipio, podría tratarse de un ámbito en el cual los actores específicamente y de manera espontánea rigen sus relaciones e interacciones entre ellos, es un objeto sobre todo académico de los alcances de la gobernanza, y lo que se conoce como la gobernanza multinivel, que tiene que ver con interacciones, podemos decir, pactadas con otros niveles administrativos y políticos. En el caso de Bolivia esto lo tenemos manifiesto con las leyes de convenios y contratos que se han promovido hace algunos años atrás, tratando de que justamente se asuman estas competencias y se fomente esta asociatividad entre estos diferentes tipos de actores en los niveles municipales. Bueno, y tenemos que eh, efectuar una síntesis de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a referirnos a las condiciones para que los gobiernos municipales puedan realizar estas tareas, interactuar. En primer término, no se trata de una exclusividad del municipio con referencia a las tareas de gestión tradicionales, sino de una interacción en la cual puede abrirse hacia una asociatividad con actores privados y con otros municipios, y no solamente municipios, sino con otras entidades de gobierno. En un entorno de ejercicio competencial, obviamente, no se va a centralizar o se va a focalizar en sus propias competencias el municipio, sino que va a tener que generar interacciones para satisfacer o abarcar necesidades y la atención de problemas comunes. Se va a dar en redes de actores, como lo manifestaba anteriormente, y se va a tratar de un funcionamiento coordinador sobre todo, ya no regulador de procesos o sancionatorio. Entonces, eso le va a dar otro tipo de dinámica al funcionamiento del municipio en la actualidad. De lo que estoy hablando son de condiciones para que los gobiernos municipales hagan su trabajo, desafíos que se han planteado modernamente para municipios estándar, ¿no? de la comunidad europea, y obedece a una definición de factores que ellos realizan en función a la existencia misma de la gestión municipal en las condiciones que ellos desarrollan. En el caso nuestro, evidentemente, estaríamos hablando de desafíos que deberíamos afrontar en el caso de establecer estructuras municipales que tengan cierta envergadura, ¿no? Municipios más desarrollados y más institucionales en cuanto a su funcionamiento. Entonces, no podríamos considerar de que esto se aplique a todos los municipios, porque en Bolivia tenemos municipios con serias carencias y necesidades de atención, y en cuanto a institucionalidad ni qué decir. Pero nos sirve como un patrón, como un referente para poder entender hacia dónde debería dirigirse la actividad municipal, tomando en cuenta un modelo más estructurado, digamos. No hablemos de más avanzado, porque estaríamos de nuevo cayendo en ese posicionamiento del paternalismo o de la superioridad del pensamiento y de la gestión de los municipios en Europa con relación a los nuestros. Entonces, lo vamos a abordar como una reflexión con todos esos matices. Bueno, además, en este tipo de gestión o de nueva gestión de los municipios, nuevos desafíos, se habla de una interacción con otro tipo de entidades que aparecen, no son necesariamente actores privados, se trata de entidades como las ONGs o las consultoras, cuya aparición es un conjunto de oportunidades y de
y genera un ambiente además de trabajo distinto al tradicional, ¿no? Ellos también forman parte de estas relaciones del municipio y terminan sirviendo como apoyo, como redes, como un tejido de apoyo. También tenemos que hablar acerca de que en esta nueva concepción del municipio hacia una existencia como coordinador y ya no como regulador, hace falta planear evidentemente de otra manera el desarrollo o el gobierno, porque la planeación estratégica va a obedecer a una priorización de actores y a una generación de asociaciones o de vínculos con estos actores que involucrará pues una visión estratégica. Por supuesto, no se trata solamente de un tema de amistad o de una simpatía personal que pueda haber entre dirigentes o representantes, sino en trazarse objetivos y en avanzar estratégicamente a través de este tipo de asociaciones para conseguir esos objetivos. Entonces, la gobernanza evidentemente sí tiene objetivos y sí tiene que estar planeada y tiene que hacerse estratégicamente. Entonces, esto lo tenemos que asumir también como una forma de actuar en todo este mundo nuevo que nos plantea la globalización, el escenario globalizado en el que vivimos. O sea, hoy más que nunca, más que antes, nos encontramos desenvolviéndonos en un escenario en el cual todas esas posibilidades, potencialidades y capacidades que los demás tienen, nosotros también las tenemos. Por tal motivo no podríamos decir de que el esquema o la forma de hacer gestión municipal de un municipio europeo vaya a diferir demasiado de la que nosotros deberíamos tratar de desarrollar o hacia dónde deberíamos enfocarla. Al estar globalizados, evidentemente estas relaciones y estas necesidades y capacidades son casi las mismas en muchos sentidos, ¿no? Luego tenemos los escenarios de colaboración con otros actores. Las leyes de contratos y convenios nos muestran ese tipo de escenarios de colaboración y sirven como instrumento, como herramienta para que esos vínculos los lleguemos nosotros a establecer, porque no son de palabras, sino que son escritos y se trata de contar con un mecanismo de tipo contractual para hacerlo. Y bueno, y acá tenemos algo que es interesante. Hay nuevas figuras legales que los niveles municipales han empleado para poder efectuar ese tipo de procesos. Hasta ahorita la teoría solamente nos muestra generalidades, generalizaciones, nos muestra conceptos, pero no estamos abordando la realidad. Y bueno, eso es lo que quiero hacer a continuación, al menos en en estas últimas diapositivas que quedan, para poder ya comenzar a mostrar algunos ejemplos de los cuales vamos a abundar en en las siguientes entregas de este curso, de este módulo del curso. Entonces, bueno, en primer lugar, tenemos que diferenciar estos conceptos. ¿Qué diferencia hay entre provisión y producción de servicios? Dos actividades que se pueden entender como sinónimos en muchos casos, pero que difieren entre sí porque el significado hace que se trate de dos momentos y dos tipos de tareas diferenciados, en el caso de la actividad de la gestión municipal. La provisión de servicios, entonces, viene a estar involucrada por una serie de acciones o de actividades que se van a desenvolver en base a decisiones públicas, ¿no? Por ejemplo, determinar qué tipo de bienes o servicios se van a prestar es parte de lo que se entiende como provisión de servicios, servicios permanentes, servicios básicos o servicios que tradicionalmente prestan los municipios. Las entidades que participan, la definición de estas entidades va a tener que estar relacionada justamente con este criterio de la provisión, el presupuesto destinado y los estándares con los cuales se va a brindar este servicio, ¿no? Entonces, son tareas habituales de los municipios las que tienen que ver con esta provisión de servicios, las actividades que siempre han realizado los municipios, ¿no? Prestación, participación, destino y con un tipo de estándares de calidad y cantidad. Se habla también de la coprovisión, que es otro concepto que tiene que ver con la participación de otro tipo de actores en esta prestación, esta provisión de servicios, y a veces es necesariamente motivo de un tipo de asociación en particular. Por ejemplo, el otorgarle a una entidad, a una EPSA, la posibilidad de prestar el servicio de agua potable se va a hacer a través de un contrato, pero no se le va a poder a veces entregar por completo, sino que tiene que hacerse a través de una coparticipación. En este sentido, la coprovisión va a estar establecida en esos términos
y se va a tener que jugar con un actor privado para poder efectuar ese tipo de provisión de un servicio, ¿no? O en otros como la pavimentación o la gestión de residuos, las interacciones no se van a dar exclusivamente por el actor municipal, sino que pueden darse en forma de colaboración con otros actores. Eso se llama coprovisión. Y bueno, la producción, finalmente, que tiene que ver con algo un poco distinto. Vendría a ser, en realidad, la actividad a través de la cual se otorga al ciudadano el servicio del cual se estaba hablando, ¿no? Es un proceso técnico, es la forma de implementar el servicio o la prestación del servicio a partir de los recursos. Entonces, de este modo, eh, podemos entender también la existencia de la coproducción como aquella actividad que se va a dar también en forma colaborativa, de forma cooperativa, con actores públicos o privados para que se pueda prestar el servicio. Bueno, son palabras semejantes, son palabras muy parecidas, pero la provisión podríamos decir que es algo que se está dando en forma más habitual, más tradicional, y la producción viene a ser ya la generación de un servicio vinculado a la ciudadanía, más directamente vinculado al provecho que el ciudadano recibe por ese servicio, y el otro estaría más vinculado al proceso que tiene que ver con el socio con el cual se lo va a prestar. Ahora tenemos algunos ejemplos en el caso de los contratos o formas de coprovisión o coproducción. Acá tenemos algunos contratos de prestación que se han dado como interacción con particulares, que nos sirven de ejemplo en algunos municipios como este, que es el municipio de Loja, acá en el Ecuador. La franquicia es un contrato que se utiliza para poder, bajo la licencia o bajo el derecho que otorga otra entidad o empresa, producir lo mismo, ¿no? Utilizando para eso, cierta medida, el despliegue de medios y recursos, el marketing que permite que la actividad comercial se vea favorecida. El contrato de franquicia, por ejemplo, nos va a permitir traer al país un determinado tipo de comida rápida, como Burger King o McDonald's, y vamos a poder nosotros, sin necesidad de establecer de poner a funcionar un establecimiento propio con nuestra propia marca y demás, beneficiarnos de esa publicidad que globalmente ha posicionado ya previamente esta marca, ¿no? En el caso de las franquicias en el nivel municipal, y que no van a involucrar este tipo de ejemplos como el que les pongo, sino otra modalidad más directamente relacionada con las asociaciones de productores o la gente que genera actividad económica en el municipio. En el caso de Loja ha funcionado de la siguiente manera. Acá se ha efectuado un trabajo con la gente de los vendedores informales que se encontraban en la ciudad establecidos y que tenían cada quien su puesto de venta de comida en ciertas condiciones de informalidad, sin el pago de patentes o sin cumplir adecuadamente los estándares de calidad con respecto a sus productos, y que evidentemente veían menguadas posibilidades en términos de control y de higiene y de provisión de servicio del producto, ¿no? Entonces, en Loja se ha tomado la iniciativa de juntarlos a todos ellos, de establecerlos en un solo lugar, de llevarlos a un solo sitio en donde puedan expender sus productos de una manera higiénica, de una manera, además, en la que cumplan con todos los requerimientos necesarios, y uniformar y formalizar en todos los sentidos la actividad. Fue útil porque el municipio de esa manera estaba poniéndole formalidad, poniéndole regularidad a una actividad irregular. Y por otro, para los que realizaban esta actividad era útil, era interesante esta cuestión, porque recibían beneficios. Por ejemplo, el uso del carrito que fue licitado y adquirido por el municipio para que ellos puedan trabajar con él, ¿no? El utilizar un uniforme, el tener un lugar en donde puedan vender sin necesidad de estar moviéndose por toda la ciudad o ubicándose en lugares a la intemperie, ¿no?
Y esto les permitía a ellos mejorar, evidentemente, el servicio que prestaban y solucionaba, por un lado, el tema de la informalidad y por otra, se les permitía a ellos mejores condiciones de trabajo y un ingreso económico eh, mucho más regular, ¿no? Se llama en este caso franquicia porque la franquicia, el uso de la marca, que es la marca del municipio para efectuar esas tareas, era un reconocimiento que se les extendía a ellos y ellos lo empleaban para poder tener cierta reputación en cuanto al expendio de sus productos, porque la gente sabía que iba a comprarlos en un lugar limpio, en un lugar que tenía todas las condiciones y lo hacía con absoluta confianza, ¿verdad? Y otro tipo de beneficios además de eso. Eso está documentado aquí en el link que les dejo al pie de la página. Después, en cuanto al partenariado, que es otro tipo de contrato o de acuerdo entre muchas partes, lo que vamos a hacer es aprovechar o explotar un recurso, una potencialidad económica que se pueda dar en un nivel como el turístico, por ejemplo, y aquí lo que es eso lo que quiero graficar. Pongamos, por ejemplo, la ruta del vino en Tarija o pongamos, por ejemplo, el tema turístico en la provincia Sud-Lipes en Potosí, en donde existe un punto de interés. Entonces, el partenariado va a consistir justamente en crear, que los municipios sean capaces de crear asociaciones con empresas ya existentes que proveen, por ejemplo, un servicio de turismo y que puedan, con su colaboración, formar una alianza que permita un beneficio mayor al que podrían ellas desempeñar individualmente, ¿no? Entonces podemos hablar tal vez de la creación de una ruta turística en lugar de un solo punto o atractivo turístico y en esa ruta articulamos a muchos proveedores, a muchos gobiernos municipales que están en ese tránsito, en ese transcurso y por lo tanto ese partenariado que, bueno, que viene de esta palabra en inglés, el partnership, que es asociación o congregación de socios, se viene a entender como algo mucho más grande que es capaz de mover no solamente una actividad, sino una articulación de muchas actividades y sacarlas adelante, ¿no? ¿Qué hace el municipio en esas circunstancias? Puede apoyar con cierto tipo de medidas de control, con medidas de regulación, otorgando incentivos de diferente naturaleza o formalizando, a veces articulando alianzas en estos niveles. Lo importante es que se encuentre algo en común, una actividad en común para poder desarrollar. Entonces, esto está marcado acá también en esta publicación como referencia acerca de la actividad de partenariado que nos puede servir como ejemplo. Bueno, algunos tipos de contratos de prestación indirecta a continuación, los acuerdos o convenios intergubernativos, esto lo hemos sacado de la ley 492, en donde se habla que los mismos acuerdos o convenios intergubernativos los venimos a tomar como una variante de ese tipo de acuerdos que los municipios van a realizar al margen de los que anteriormente habíamos visto como opciones. Y estos acuerdos o convenios entonces tienen una serie de propósitos de causales determinados por la misma ley 492, ¿no? Para ejecutar planes, programas o proyectos, transferencias de recursos, delegación de competencias, conciliación de conflictos u otros que establezca el nivel central por ley. La delegación de competencias es interesante. Hay la manera de que a través de este tipo de instrumentos de orden público, de interés, a partir de este tipo de instrumentos públicos, se pueda efectuar una formalización en cuanto a la transferencia competencial, una competencia municipal o de otro nivel superior en específico, ¿no? Y también nos permiten establecer las bases para poder llevar a cabo planes, programas o proyectos concurrentes que vienen a ser aquellos que involucrarían el esfuerzo de más de una unidad socio-jurídico-política, ¿no? Podríamos entonces pensar en una asociación, por ejemplo, para mejorar las condiciones de los caminos en ciertos ámbitos que exceden la competencia municipal y podemos pensar en una asociación con el gobierno departamental y el municipio
para poder cofinanciar, por ejemplo, una obra de interés regional. A veces no solo un municipio, pueden ser 2 o 3 municipios que se asocien para este propósito con un gobierno departamental. O podríamos pensar tal vez que muchos municipios se junten y articulen esfuerzos para realizar algo que a todos les interese, por ejemplo, la construcción de un silo o un lugar de almacenamiento de granos que necesiten todos y como son pequeños no pueden independientemente financiar, ¿verdad? Entonces, este tipo de acuerdos o convenios intergubernativos nos permiten subsanar este tipo de problemas o requerimientos que individualmente no puede atender un municipio. Entonces, es un mecanismo que nos sirve para poder emplearlo en cosas como esta y al margen de los anteriores que pueden ser simplemente generados por los municipios en esa amplitud de su capacidad contractual que ellos tienen y solamente de manera creativa se puede pensar en desarrollar, ¿no? Y bueno, ya y finalizando esta primera presentación de naturaleza conceptual, de carácter general, lo que vamos a encontrar son algunas cosas adicionales que nos sirven. El subsidio, por ejemplo, es entendido como una forma de financiamiento o de intervención directa de carácter económico que se hace para poder otorgar cierto tipo de ventaja o estímulo para realizar una actividad. Entonces, el subsidio es útil porque puede permitir, por ejemplo, que un emprendimiento pequeño se pueda adquirir las bases que necesita para poder crecer, o muchos emprendimientos pequeños. Entonces, he tratado de conseguir un documento que me sirva para poder graficar esta cuestión de la contratación directa, que es este link que les ofrezco ahí, que habla de las viviendas de interés social que han sido objeto de subsidios por parte de los municipios para estimular el acceso a la vivienda en ciertos lugares de Colombia. Claro, el subsidio aquí era evidentemente de tipo directo y no generaba ninguna retribución, por ejemplo, de tipo productivo. Pero hay algunos otros ejemplos, el del libro ese que estoy utilizando en la gráfica, llamado Desarrollo Local, Manual de Uso. Es un libro antiguo, no es un libro nuevo, de aproximadamente el año 2001-2002, en el cual se recogen las experiencias de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para implementar proyectos los cuales ellos subsidiaban actividades de lo que se conoce ahora como start-ups, ¿no? Pequeñas iniciativas de personas del municipio que concursaban para el uso de fondos públicos de carácter que ejercían como estímulo para iniciar una actividad económica. Entonces era interesante lo que mostraba este libro, que lamentablemente no lo he podido conseguir porque sigue todavía a la venta, pero no existe una versión PDF que se pueda adquirir gratuitamente. Era muy útil porque nos daba lecciones aprendidas de este proceso de generación de valor y de fomento de la iniciativa productiva en niveles locales en Andalucía. Entonces hay muchos buenos ejemplos que se pueden replicar para poder efectuar programas de desarrollo local, ¿no? Es destinar un fondo para que el municipio pueda atender necesidades de personas que tienen una idea brillante, que sea bastante prometedora y que puedan sostener con un plan de negocios, pero que no tengan recursos para poder desarrollarla. Entonces, se habla en este libro de varias cosas que ellos han financiado y varias iniciativas de carácter empresarial, pequeña y mediana empresa, que han surgido y se han levantado en base a esta programación de actividades. Es bien interesante porque evidentemente está fomentándose el trabajo, el empleo local, está fomentándose también la actividad económica retributiva en el municipio porque en este caso no eran subsidios directamente en todas las circunstancias, sino también se trataba de financiamientos, de créditos muy blandos o de ayudas de diferente naturaleza que permitían a las personas, a los pequeños emprendedores, empezar en el municipio y establecerse en el municipio para poder efectuar una actividad productiva, cosa que no necesariamente les va a llevar a ellos a irse a una ciudad para poder, con su idea, plantear
esa actividad o presentar y promover esa actividad en otro lugar, ¿no? Entonces era una forma también de hacer que ellos se queden y se empoderen territorialmente con sus actividades, generando riqueza para el propio lugar en donde vivían a través de tributos, tasas y patentes municipales iban a ser retribuidas o devueltas al propio municipio, ¿no? Entonces hay una serie de procesos muy bien documentados en este libro que si es que se lo puede conseguir por internet sería una maravilla poder utilizarlo como una guía de modelos y procesos. En cuanto al desarrollo local, por supuesto. Bueno, acá les pongo una referencia que es el diccionario este de Pérez de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, en donde habla de una serie de términos que son útiles para definir y contextualizar. Me queda por decir de que en esta presentación de alcance absolutamente general he tratado de efectuar un retrato, un corte de muchos temas que tienen que ver con la realidad del municipio y su forma de articularse en la temática de la cooperación, y que no necesariamente están referidas y listas en un solo volumen, en un solo texto, en un solo lugar, en una sola fuente. Son muchas fuentes. Esta no es una materia que se enseña en las universidades o en la formación de pregrado, ¿no? Y a veces en el posgrado se va a tomar o se va a enseñar, pero con un criterio distinto, que no va a poder ser uniformizado. Si usted se va a estudiar, por ejemplo, cooperación en un país, una universidad europea, le van a dar un estándar muy occidental, muy europeo, pero tal vez un poco alejado de la realidad de nuestro propio contexto. Y en nuestro medio lo que hacemos es tratar de recuperar criterios, conceptos, prácticas, ejemplos, a través de los cursos como este que están ustedes realizando, para poder articular en una versión, en un lenguaje nuestro, esta cuestión del desarrollo, de la cooperación al desarrollo en el caso del presente módulo. Bueno, les agradezco por su tiempo y vamos a abrir, como les he mencionado en la presentación del curso, un foro en el cual vamos a poder participar permanentemente acerca de este tema. Va a ser calificada su participación y además de eso vamos a poder hacer preguntas, ¿no? E intercambiar criterios para profundizar mucho más de lo que les expongo en estas diapositivas. Ya voy a subir también las diapositivas en una versión descargable y simplemente les voy a entregar esta grabación ahora para que la puedan escuchar las veces que ustedes requieran retomar algunos de los temas que estamos tratando. Entonces, gracias y hasta la siguiente entrega.